Buenos días, celebramos hoy la memoria de San Ignacio de Antioquía, que nació entre el 30 y el 35 de nuestra era y murió en el 107. Fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan, y segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía. Como veis, estamos en la segunda generación de cristianos. Fue en primer llamar a la iglesia católica y sus escritos demuestran que la doctrina de la iglesia viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Esta doctrina incluye la Eucaristía, la jerarquía, la obediencia a los obispos, la presidencia de la Iglesia de Roma, la virginidad de María, en don de la virginidad y en privilegio de morir mártir de Cristo. Fue condenado a morir en el Coliseo romano por las fieras y fue trasladado, custodiado por un pelotón de soldados que lo trataron realmente en un modo despiadado. Los llamaban como leopardos, que eran los que le custodiaban realmente. Escribió a las iglesias por donde pasaba, pues para dar noticia de que iba a llegar, y les pidió encarecidamente, especialmente a la de Roma, que no pidieran por él, es decir, que no hicieran ninguna gestión, que se ve que algún cristiano tenía un papel predominante en la iglesia de Roma, vamos, en la ciudad de Roma, y que podía conseguir a lo mejor la liberación o el cambio o la conmutación de la pena, pero él pidió que no, que quería ser trigo para el Señor, que tenía que ser molido como en trigo y convertido en blanca harina por los dientes de aquellas fieras. Bueno, el caso es que sus escritos son una maravilla, como digo, por su antigüedad, y vemos pues que ciertamente el dogma de la Iglesia se mantiene intacto. Estamos hablando del año 107 y de 2000 años después pues se mantiene exactamente igual, una auténtica maravilla. Bueno, hoy el Evangelio de la Misa seguimos con los famosos ais, los ais que el Señor dirige, los lamentos que el Señor dirige a los escribas y a los fariseos. En este caso va dirigido a los escribas. ¿Qué sucedía con los escribas? Mirad, pasaba una cosa. Los escribas, los que eran los maestros de la ley, los doctores de la ley, porque venían a ser lo mismo, eran, como ya he dicho alguna vez, pues una clase muy especial, incluso dentro de una clase social muy especial. Tenían más prestigio que los mismos sacerdotes. Al fin y al cabo, ser sacerdote, pues no tienes que hacer ningún mérito, era solamente pues por generación, por pertenecer a la tribu de Aarón o de Leví, entonces eras levita, y el oficio pues consistía en oficiar en el templo y nada más, que eso era pues una semana o 2 semanas al año y punto. Pero los escribas no, los escribas se preparaban durante toda la vida, desde pequeñitos iban a una escuela rabínica, ahí vivían con el maestro, aprendían de él, vivían de su vida, en fin, era una enseñanza, pues como digo, muy larga que empezaba desde pequeño y no terminaba nunca, porque estaban continuamente dando vueltas a la ley, estudiando cada uno de las comas y tildes y de la ley. ¿Qué pasaba? Pues que todo esto se había hecho llegó a hacerse pues como muy complicado, ¿no? Estudiar la Sagrada Escritura, la Torá, pues no estaba al alcance de cualquiera, y como podéis haceros cargo, ¿no? Y cada vez era como más rebuscado, ¿no? ¿Qué quería decir? ¿Cómo llevar esto a la práctica y tal? Entonces era muy complicado, pues un rabino dice una cosa, otro rabino dice otra. En fin, estaban en continuas disputas los rabinos entre sí. Así es como avanzaban, ¿no? En el conocimiento de la Torá, descubriendo aspectos nuevos. Pero en medio de todo eso estaba el pueblo que no podía entender todas esas, no sé, como pequeñeces, o si queréis, o no sé, todas esas cosas tan alambicadas, tan complicadas, pues no las entendían ni podía entenderlas, tampoco nosotros las entendemos, ¿no? Bueno, pues entonces el pueblo estaba un poco absorto porque aquello no llegaba a ellos, ¿no? Su doctrina, la escritura no les llegaba a ellos, no entendían lo que les decía, les parecía todo muy farragoso, admiraban a los escribas, admiraban su sabiduría, admiraban lo mucho que sabían, lo que habían estudiado, pero ellos realmente quedaban ayunos de estas enseñanzas. ¿Qué sucede entonces? Además ellos estaban muy orgullosos de saber lo que sabían y despreciaban al pueblo, al populacho, como ignorante, como inculto, que no sabían nada.
Entonces la sabiduría se había convertido, la ley se había convertido en un gueto, en algo que solamente unos pocos que tuvieron esa suerte eran capaces de conocer. El resto del pueblo pues era populacho, chusma, podemos decir, gente inculta, y que por tanto lo despreciaban. Cristo esto lo denuncia porque no es no es eso lo que se pretende, ¿no? Fijaos que a veces nos puede pasar, ¿no? Alguna vez algún papa ha seguido a paso de esa teología o esos teólogos como muy complicados, muy sofisticados en sus planteamientos, que saben mucho de griego, de hebreo, de arameo, en fin, ¿no? Que conocen muchos idiomas, que discuten si aquí, aquello, ese pasaje significa, no significa, pero que son cosas de escuela, disputas de escuela, que realmente no importa mucho, ya me entendéis, pero que eso no salva, eso no llega al pueblo ni tiene por qué interesarse en esas cosas, ¿no? Entonces, la teología no es cuestión de mirarse, por así decir, a sí misma, tiene que mirar hacia la salvación, tiene que dirigirse al pueblo, a todos los cristianos. Todo cristiano tiene derecho a conocer la Escritura, ¿no? Y tiene derecho a que se le predique la Escritura, no tanto opiniones personales, no tanto cosas y pareceres personales, sino la Escritura, ¿no? Con sencillez y con profundidad al mismo tiempo. Todos tenemos que saber predicar la Escritura. Precisamente, ¿verdad? Como bien sabéis, ¿no? Pues unas obligaciones de los sacerdotes, y tuve el otro día, el domingo, la oportunidad de volver otra vez pues a volver otra vez como obligarme a ello, como párroco, consiste en predicar la palabra de Dios, no otras doctrinas, no otras filosofías, por muy buenas que puedan ser, y tampoco pareceres personales, ¿no? Sino tenemos que predicar la palabra de Dios, eso es lo importante, ¿no? Bueno, pues que a todo eso también nosotros, por una parte se me ocurren dos cosas. Una, que amemos mucho la palabra de Dios, que tengamos el afán de conocer cada vez mejor la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras y según el magisterio de la Iglesia, que es el auténtico intérprete. Y segundo, que si tenemos formación, nunca esa formación sea un podium en el que nos subamos y miremos a los demás por encima del hombro. Si eso llegara a pasar, de verdad que seríamos unos pobrecitos, unos pobres hombres pues que nos habremos subido sobre algo santo, cuando realmente lo que tenemos que hacer es bajarnos de ese podium supuesto y dar de comer a los que están hambrientos con la formación que tenemos. Estamos para servir, no ni mucho menos para ponernos en una situación de supremacía. Estamos para servir, para ser los últimos, los esclavos de todos. Y si esa formación se convirtiera, insisto, en una especie de, no sé, como de superioridad moral sobre los demás, no habríamos entendido absolutamente nada. Y nos seríamos, y también el Señor podía pronunciar sobre nosotros estos ayes de los escribas, de los fariseos, de la hipocresía, en definitiva de estos, de que no han sabido entender lo cual es su misión y lo que el Señor les pide. Mucho cuidado, la formación no es para sentirnos superiores, sino al revés, es una obligación muy grande que tenemos para ayudar a los demás y a iluminarles, no solamente con nuestra formación, con lo que sabemos, sino sobre todo con nuestra vida y sobre todo también con nuestra caridad.